Qué precioso día para poder decir Cristo vive, Cristo reina. Bienvenidos mis amados a este tiempo donde meditamos en la preciosa palabra del Señor. En la escritura en el libro de Nehemías, el capítulo 8, el verso 3 dice lo siguiente: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Y dice aquí la escritura: y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esto sucedía después de un largo periodo de cautividad. El pueblo salía de esa esclavitud regresando a Jerusalén, reedificando los muros y después la ciudad, y sencillamente llegaba este instante donde tomaban el libro de la ley y podían volver a escuchar la palabra de Dios. Palabra que traía vida, palabra que traía esperanza, palabra donde Dios mostraba desde un comienzo lo que ellos hubiesen podido evitar, pero por su necedad, su terquedad y su obstinación, sencillamente no quisieron recibir el mensaje del Dios Altísimo sobre sus vidas. El cristiano se puede encontrar en esa condición. Pueden ser personas que asisten a la congregación, pero entre semana ellos no están tomando la palabra, no están meditando en ella, no están permitiendo que el Espíritu Santo ministre a sus vidas. No es solamente, hermano, asistir domingo tras domingo a la iglesia, o si lo haces entre semana también. Es el tiempo que tú debes dedicar a Dios para escuchar la voz de Dios. Solamente escucharemos la voz de Dios si no es a través de su preciosa palabra. La escritura dice que Esdras había tomado el libro de la ley, tanto con hombres y mujeres delante de él, y todo el pueblo y el que podía entender escuchaba atentamente las palabras que eran leídas del libro de la ley. Adelantándonos un poco, el verso 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. El corazón de ellos, al haber pasado por esa cautividad, ya había sido un corazón transformado. Era un corazón que necesitaba de Dios. Y es increíble, iglesia, que Dios tenga que permitir situaciones fuertes en nuestras vidas para que realmente nuestro corazón se disponga nuevamente a Dios, para que quiera escuchar su palabra. Si tú sientes en tu corazón que ese corazón se ha endurecido, ese corazón ya no es sensible a la palabra del Señor, ya sencillamente la palabra no penetra como lo hacía antes, debes orar a Dios y pedirle al Señor para que precisamente la palabra de Dios no deje de cumplir ese propósito en tu vida. No es porque la palabra de Dios no tenga poder, tiene el poder, pero también se necesitan corazones sensibles donde Dios pueda allí, obviamente, a través de su palabra ministrar al corazón. Dice que el pueblo entonces estaba atento a la preciosa palabra del Señor. Y dice el verso 6: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Yo me imagino que todos ellos decían: si tan solo hubiésemos escuchado la voz de Jehová, si tan solo hubiésemos estado atentos a los profetas que nos advirtieron el tiempo difícil que iba a venir, si no nos arrepentíamos. Obviamente, cómo no iban a adorar, cómo nos iban a humillar delante de Dios. Y vuelvo y te repito: ¿por qué Dios tiene que permitir circunstancias difíciles en nuestras vidas? Para que nuestro corazón nuevamente se disponga al Señor, a su palabra. Todos los días de nuestras vidas, iglesia, nuestro corazón debe estar plenamente dispuesto al Señor. Su palabra se está brindando mañana tras mañana, día tras día. Tienes la posibilidad de escuchar la palabra a través de todos los medios de comunicación. Pero es el corazón el que no quiere, es el diablo el que está distrayendo, es el diablo el que está absorbiendo el tiempo de los hijos de Dios. Porque al diablo le interesa que los hijos de Dios no escuchen la palabra del Señor. El pueblo aquí se humillaba delante del Señor, alzaron sus manos, adoraron a Jehová, inclinados en tierra.
Ellos necesitaban en ese momento, después de tantos años, volver a escuchar la voz de Dios a través del libro de la ley. Y dice el verso 8, adelantémonos un poco, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Me gusta esta parte. Le ponían sentido, porque la escritura, hermano, tiene que ser leída y tiene que ser enseñada con sentido. Por eso hay la importancia de que haya varones, mujeres, que se preparen realmente en el estudio de las escrituras para no hablar lo que no es, para no enseñar lo que no procede de Dios, para que no especulemos, para que no añadamos a la escritura lo que el Señor efectivamente no ha dicho y mucho menos quitemos de ella. Porque obviamente el Señor lo dice en su palabra, que nadie puede añadir o quitar de las palabras de este libro. Lo que Dios ha colocado en este libro es más que suficiente para todos nosotros. Es la instrucción que Dios nos da. Pero aquí dice claramente que lo leían colocándole sentido, ¿sí?, a la lectura que estaban haciendo. No era solamente por leer. O sea, allí no estaba Esdras, sino estaba el pueblo diciendo, ah, sí, aquí estoy escuchando el mensaje de Dios. Todos estaban tan atentos que colocaban sentido a lo que estaban escuchando. Eso es algo que nosotros no podemos perder. Siempre hay que estar atentos a lo que Dios nos está hablando. De lo contrario, tú estarías perdiendo tu tiempo porque de nada te sirve escuchar la palabra si no le colocas el sentido en tu corazón, en tu mente, frente a lo que el Espíritu Santo quiere ministrar a nuestras vidas. Dice allí la escritura en el verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué bonito pasaje este. Allí estaba Nehemías, estaba Esdras, ¿sí? Y cuando dice que era escriba, era un maestro de la palabra, era alguien estudiado en la ley. Allí estaban los levitas, que eran los sacerdotes, y todos ellos estaban dispuestos sencillamente a hacerle entender al pueblo lo que se estaba leyendo. El pueblo de Dios necesita entender lo que Dios nos quiere decir. De nada nos sirve escuchar si no estamos entendiendo. De nada nos sirve, hermano, asistir a la congregación si no estamos colocando todo nuestro ser, nuestros 5 sentidos allí, hermano, atentos plenamente, hermano, para escuchar la voz de Dios en todo nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros oídos, nuestras manos dispuestas, obviamente, a levantarlas al Señor y nuestra boca, hermano, alabando y glorificando el nombre del Señor. No es decir un amén por decir un amén, es de saber lo que Dios está diciendo y que tú puedas responder con un amén, sabiendo lo que Dios acaba de transmitir precisamente a su pueblo. Ellos le decían sencillamente, hoy es un día santo a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis. ¿Cuál era la razón? Porque el pueblo lloraba al escuchar las palabras de Dios. El pueblo gemía dentro de sí, era un momento especial. Ellos sentían tristeza y vuelvo y te repito, al decir cuántas veces nos hablaste esto, cuántas veces nos dijiste esto, Señor, y nuestros oídos no estuvieron atentos. ¿Cuánto está advirtiendo el Señor? Que Él regresa pronto. ¿Cuánto está diciendo el Señor? Prepárate porque vuelvo enseguida. ¿Cuánto está diciendo el Señor? Vive para mí, aparta tu vida del pecado y vive en santidad. ¿Cuántas cosas nos está diciendo el Señor? Que tal vez no estamos tan atentos como deberíamos realmente estar ante la presencia de Dios. El pueblo entonces lloraba, ¿sí? Y lloraba a causa del libro de la ley. Todo este contexto nos muestra claramente el anhelo que creció en ellos de volver a escuchar la voz de Dios.
En ti y en mí tiene que volver a crecer ese anhelo de ir a la palabra. Tienes un libro precioso, lleno de riqueza, lleno de sabiduría, lleno de todas las enseñanzas posibles. A Dios no se le escapó absolutamente nada de escribirlo allí en su palabra. Todo lo que el ser humano necesitaba está allí escrito. Todo lo que necesitábamos aprender está allí plasmado por la preciosa mano de Dios. El Señor sabe de qué tenemos necesidad y Él habla nuestras vidas y Él ministra nuestros corazones. Pero es necesario que el corazón vuelva a ser sensible. Si tú escuchando este mensaje en esta mañana sabes que tu corazón se ha endurecido, sabes que por mucho tiempo no has vuelto a leer las escrituras, tal vez solo las escuchas cuando estás en la iglesia, pero a diario no tomas la palabra, a diario no tomas un tiempo para el Señor, estás perdiendo y estás dando mucha ventaja al enemigo. Porque un cristiano sin oración, un cristiano sin palabra, es un blanco fácil para Satanás. Necesitas volver a la palabra, porque allí el Señor te hablará las cosas tal y como son. Allí encontrarás la fortaleza, la esperanza. Allí encontrarás realmente la vida que tú necesitas vivir en esta tierra. No llena de vanidades, no llena de cosas ilusorias, no de palabras lisonjeras, sino palabras de verdad, las palabras de Dios, las palabras de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Vuelve tu corazón a las escrituras, vuelve tu corazón a Dios y escucha el mensaje que Dios te da día tras día. Dios lo único que está haciendo es advertirte para que tu corazón se guarde, para que tus pies no resbalen, para que tus manos no hagan lo incorrecto, lo malo, para que tu boca no hable lo que no es y para que tu corazón no sienta lo que no procede de Dios. Necesitamos volver el corazón a Dios. Tanto tiempo tuvieron que estar ellos cautivos, tanto tiempo tuvieron que estar ellos lejos de casa, tanto tiempo les prohibieron volver a escuchar el libro de la ley, que el día en que finalmente ese libro se abrió, volvió la esperanza a Israel, volvió la esperanza al pueblo de Dios, donde Dios les decía una vez más: aquí estoy nuevamente con ustedes, levántense, edifiquen los muros, restauren la ciudad. Dios les entregaba una nueva oportunidad, pero el pueblo en ese momento había perdido demasiado tiempo. No pierdas más tiempo, iglesia. Vuelve al Señor, vuelve a buscar su rostro y vuelve a entender el consejo de Dios. No seas tan solo oidor, conviértete en un hacedor de la palabra de Dios. Anhela fervientemente el mensaje de Dios día tras día. Que Dios te pueda ministrar, que Dios te pueda hablar mañana tras mañana y que el consejo de Dios y la dirección de Dios esté siempre sobre nuestras vidas. Amado Padre, amado Señor, hoy quiero darte las gracias. Hoy quiero darte todo el honor y toda la gloria. Vuelve tu pueblo a tu palabra. Que haya ese anhelo ferviente, Señor, de meditar en las escrituras, Señor. Que lo hagamos de día y de noche. Que haya un anhelo ferviente en nuestro corazón de encontrar la respuesta, Señor, en tu palabra, el consejo, la dirección que tanto necesitamos todos nosotros. Hoy te doy las gracias, la gloria y la honra es en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, es tiempo de volver a las escrituras. No te alejes de ellas, porque en ella encontrarás la vida eterna. Que el Señor te guarde y te bendiga grande y poderosamente.